Buenas noches, ¿se me escucha fuerte y claro? Positivo. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a comenzar con el tema de hoy. Vamos viendo el plan de trabajo. La anterior clase, bueno, hemos abarcado un poquito más allá de lo necesario, ¿no? A ver, vamos a ver. Aquí vamos a colocar. Aquí. Entonces, la anterior clase hemos comenzado. Voy a hacer un breve resumen para que lo que hagamos hoy se entienda mucho mejor también, ¿no? Hemos hecho la parte de introducción que se refiere, en este caso, a esto de acá. Hemos comenzado, a ver un momentito, listo. Entonces hemos comenzado con una breve introducción de lo que refería a la asignatura, que tiene que ver con la parte de modelaje de contaminación, en este caso atmosférica. Y habíamos iniciado, en este caso, con un pequeño ejemplo para entender o para introducir lo que es un modelo matemático, una validación y una simulación. Entonces, con este ejemplo de física básica, ¿no? Después de hacer esa introducción, hemos entrado a ver a los modelos matemáticos exactamente para el módulo en específico. En este caso hemos visto que los modelos se clasificaban en tres, ¿no? Aquellos modelos que el white box, donde predominaban las ecuaciones analíticas. Después estaba el black box, donde netamente predominaban las ecuaciones estadísticas. Y había un intermedio, que era el gray box, donde se podía utilizar ambos, tanto ecuaciones analíticas como herramientas estadísticas. Luego de eso, ya aquí, ya hemos comenzado a ver los tipos, en este caso, de modelos. Entonces, ahí hemos visto, de acuerdo, en este caso, a lo que se quiere estudiar. Por ejemplo, para modelos de dispersión atmosférica se tenía modelos matemáticos, obviamente basados en física, que eran analíticos y numéricos. Entonces, les había comentado que los modelos analíticos son un poquito, están dentro de lo que es el white box, son ecuaciones analíticas. El único problema es que el momento de resolución, ¿no? Ahí es el problema. Son muy complicadas, son muy complejas. Entonces, para eso están justamente los modelos lagrangianos, son los numéricos, donde se puede tener, en este caso, modelos netamente estadísticos, como les había mencionado, ¿no? Los modelos netamente estadísticos son del tipo black box, donde solamente se utilizan probabilidad y estadística, ¿no? Y también dentro de esto hay modelos en los que se pueden combinar ambos, como les había mencionado, el gray box, ¿no? Entonces habíamos llegado a analizar todos esos modelos y algo de la matemática también general, de lo que incluye en este caso un modelo ya de dispersión. En este caso las partes, por ejemplo, les había mencionado el movimiento del fluido, en este caso la parte de sedimentación, también la parte de difusión, de movimientos fickianos dentro del sistema que se está estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta expresión importante que es, en este caso, el gradiente de concentración, en este caso del contaminante a analizar. Por ende, entonces ya hemos hecho esto. Bueno, la anterior clase solamente teníamos que hacer estas, ya las primeras dos. Así que ya hemos adelantado esta parte. Por lo que ahora vamos a entrar a ver un ejemplo de un modelo de dispersión. Como les había mencionado en la anterior clase, estos primeros tres puntos, este y este, se notan un poquito complejos, pero es muy necesario explicar esa parte de la matemática, las partes del modelo que explica cada parte del modelo, etcétera, para que esto sea más llevadero, ¿no? La parte del modelo de dispersión. Como les había dicho,
ya tenemos un montón de simuladores, ya sean específicos o generales, donde podemos ya insertar los datos y ya tenemos los resultados, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la clase 2 de hoy. Acá. Esto aquí, listo. Entonces, hoy vamos a ver un ejemplo de modelo de dispersión. ¿Cómo vamos a comenzar? Aquí. El modelo de dispersión que vamos a estudiar es un modelo gaussiano, ¿ya? Le falta una S, mil disculpas aquí, ¿ya? Un modelo gaussiano. Ustedes bien saben que un modelo gaussiano está representado por un modelo estadístico. Si bien podemos recordar, nos referimos a la campana de Gauss, ¿no es cierto? A probabilidad y estadística en este caso, ¿no? Entonces, como les había mencionado, este modelo, las características, el primero es un modelo de tipo analítico, ¿ya? Pero a la vez también, en este caso, un momentito, ahí está, ¿ya? Y a la vez, en este caso, es un modelo probabilístico, ¿sí? Entonces, como tiene herramientas estadísticas, aquí está, tiene herramientas estadísticas, eh, entonces es una combinación de lo analítico con lo estadístico. Entonces, esto es un tipo de análisis en un gray box, ¿no es cierto? Donde tenemos la parte que se puede, que interpreta el fenómeno, que se puede ver, y lo que no se puede ver lo vamos a, en este caso, ayudar con la parte estadística, justamente lo que menciona acá. Las limitaciones del modelo analítico las vamos a subsanar con, en este caso, el modelo probabilístico, que obviamente tiene que ver con este nombre de acá, ¿no? Entonces, les había mencionado también que el modelo analítico ya es muy complejo y por eso tiene limitaciones, y esas limitaciones las vamos a, en este caso, ayudar con las herramientas estadísticas. Entonces, y les había mencionado también de que en las herramientas estadísticas, justamente esto, ¿no? La campana de Gauss y la parte de probabilidades. Entonces, si alguien tiene alguna duda, por favor, le voy a pedir que me interrumpa con mucha confianza. Voy a responder a todas las preguntas que tengan. Continuamos entonces. A ver. Ahí. El modelo gaussiano. ¿De qué tratan los modelos gaussianos? Bueno, en realidad puede uno plantear varios tipos, ¿no? Después de esto vamos a ver un ejemplo específico de modelo gaussiano. Entonces, ¿qué características tiene? ¿Ya? Se llama, en este caso, el modelo gaussiano depende o está en función a un factor importante y curiosamente se llama concentración de la pluma, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llamará concentración de la pluma? Estos dos vienen de la mano, este y este de acá, ¿ya? La distribución de Gauss, que hace un momento eh, acabo de mencionar, eh, tendría que parecerse a la forma de una pluma. Justamente por eso aquí abajo hay la imagen de una pluma. Vamos a ir viendo, miren, aquí está la distribución de Gauss, algo así más o menos. ¿Ya? Aquí hay una distribución de Gauss, ¿no? Luego, aquí también otra distribución de Gauss. Un momentito, ahí está. ¿Ya? Y así sucesivamente en toda esta pluma hay una distribución de Gauss. Aquí también puede haber una distribución de Gauss, etc. ¿Ya? Entonces,
La concentración de la pluma implica el comportamiento de la concentración del contaminante que estoy estudiando, ¿ya? El perfil en cada distancia, ¿ya? Del viento abajo. Viento abajo se refiere con dirección hacia el viento, ¿ya? Entonces, esa distancia es esta. Vamos a colocar con otro color. De aquí, perdón. Esa distancia es esta. De aquí a aquí. A ver, vamos a colocar la línea aquí. Ahí. De campana en campana sería. ¿Ya? Es la distancia. Es el perfil de la concentración, ¿ya? Referido de una distancia equitativa puede ser, o también puede ser, en este caso, aleatoria, ¿ya? Pero normalmente se manejan equitativas, ¿ya? Entonces, es esta distancia entre perfiles de concentración. ¿Y esto qué será? ¿Ya? Ustedes me dirán, pero ¿qué tiene que ver la pluma en este caso? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver esta pluma con un modelo gaussiano, ¿ya? Y con contaminación ambiental, ¿ya? Voy a mostrar una imagen, aquí, a ver, vamos a ver, esta imagen. Este es el modelito, ¿ya? A ver, vamos a recorrer esto. Miren, esta es la chimenea, ¿ya? Estos modelitos sirven, es un modelo muy básico, estamos comenzando con un modelo muy básico, muy simple y que sea sencillo de entender, ¿ya? Entonces, acá, esto de acá es la chimenea. Esto de acá que ustedes están viendo hasta aquí, ¿ya? Esa es la chimenea. Entonces la chimenea está botando los contaminantes de esta forma. Esto es lo que se está formando. A ver, vamos a ver otro color. Así, en este comportamiento tiene, en este caso, la dispersión de los contaminantes. Así, ¿ya? Y esta pluma, esto de aquí, aquí está reflejado. Miren, aquí está la de color verde. Voy a rayarlo. Aquí está, miren, esto de aquí. Este de aquí que se está viendo de aquí y aquí. Esto es una distribución. Como les mencionaba, aquí puede haber otra a una distancia dada. Así, y así, y así. Por eso se llama el término concentración de la pluma. Porque esto es como mencionan un penacho, algo así, ¿no? Entonces, la concentración del contaminante, en este caso, se distribuye en cada distancia como una curva normal de Gauss, así como están viendo acá, ¿ya? Entonces, esa es la primera característica de un modelo gaussiano, ¿ya? Por eso se utiliza, en este caso, como es un gray box, ¿ya? La parte estadística que vendría a ser esta la curva de Gauss, ¿no? Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? Entonces ya saben a lo que se refiere esto, ¿no? Más abajo, entonces. Bien, bueno, ya he introducido este primer ejemplo, este primer modelo, de modelo gaussiano. Vamos explicando algunas partes importantes para plantear la ecuación después, ¿ya? Voy a combinar esta con esta diapositiva. ¿Ya? Miren, aquí está. Primero que nada, se tiene la expresión Q, que es el flujo másico de los contaminantes que sale justo aquí. Aquí. Aquí, ¿no? Justo ahí, en la boca de la chimenea, ¿no? Entonces, vamos a llamar a H sub S, ¿ya? Como, aquí está H sub S, como la altura de chimenea va a ser. Aquí está la altura de chimenea. También se le conoce con el nombre de altura de emisión, ¿ya? Eso es un dato muy importante para este modelo, ¿ya? Después tenemos la altura efectiva, HEF.
que en este caso sería esto de acá. Esto de acá, a ver, un momentito. Ya, mejor así creo. Esto es HE sub F, HF, así. Esto es la altura efectiva, ¿ya? Que más o menos el límite superior sería el alcance promedio de, en este caso, la pluma, ¿ya? Em, aquí abajo, aquí sería entonces, ¿ya? Por eso se le llama la altura media de transporte de la pluma, como les había explicado, ¿no? Que alcanza esta parte de aquí. Después, bueno, ahí continuando, a eso se le llama altura efectiva de chimenea y HE sub F se le llama, ¿ya? Después tenemos la elevación de la pluma. ¿Por qué se le llamará elevación de la pluma a este delta H de aquí? Este de aquí, este es delta H, aquí y aquí, ¿ya? Obviamente la altura efectiva va a ser la suma de, en este caso, delta H y más la altura, en este caso, del emisor, ¿no es cierto? H sub S, ¿ya? ¿Por qué se debe esto? Hay una pregunta muy importante aquí. ¿Cómo salen los gases? ¿No es cierto? ¿Cuál es la física de los gases? El gas, en este caso, por naturaleza, a ver, vamos a colocar un color, este, ¿ya? El gas por naturaleza va a salir hacia arriba. Les expliqué en la anterior clase cuál es el principio de esto, ¿ya? Uno, tiene que ver la temperatura, ¿no? Dos, la interacción con las partículas y las moléculas de los gases de la atmósfera que están a otra temperatura. La suposición es válida. La temperatura de la atmósfera, de las moléculas, de las partículas, están a temperatura ambiente y el gas que está saliendo de la chimenea está a una temperatura mayor. Entonces, estamos hablando de gradiente de temperaturas. Entonces, ese gradiente de temperaturas hace que las moléculas o las partículas, en este caso que están a alta temperatura, suban. Y eso también se puede demostrar por densidades, ¿no? Porque las densidades, en este caso, ya las partículas tienden a estar más livianas, ¿no? Entonces, por eso van subiendo, por eso tiene este comportamiento. Así, de esta manera. Así, así, ¿ya? De lo contrario, si fueran muy pesados, entonces esto sería así. Si no cumpliría las leyes de la física, ¿no es cierto? En este caso, tiene que cumplir este comportamiento así. Entonces, por eso se le añade la elevación de la pluma. ¿Ya? Son muy importantes estos tres datos entonces. La altura efectiva, esta, ¿ya? De la chimenea, que en este caso es la suma de la altura de emisión, o sea, la altura de la chimenea, más la elevación de la pluma, que acabo de explicarles, ¿no? Entonces, vamos a continuar a lo siguiente. Una vez que ya hemos visto el fenómeno, como aquí, por ejemplo, voy a volver a las diapositivas antiguas, aquí, justamente en el ejemplo que hemos dado. Primero hay que identificar el modelo físico, habíamos dicho, ¿no? Entonces ya hemos identificado, ya está. ¿Qué sigue? Hay que proponer, en este caso, las ecuaciones del modelo, ¿no? Entonces, para eso, ya hemos ido definiendo algunas características también del modelo y aquí estamos. Condiciones para el modelo, ¿ya? Como les había mencionado, si utilizáramos solamente la parte analítica, el modelo sería muy complejo, porque la parte analítica también ya tendría que incluir las posibles reacciones químicas que sucederían de los gases emitidos con los gases que están en la atmósfera, ¿no? Entonces, para este primer modelo, es lo primero que se va, en este caso, a obviar. Ya no se toma en cuenta
en este caso, los gases, en este caso, son no reactivos. No se toma en cuenta o se supone que no hay algún tipo de reacción química. Se anula eso. ¿Ya? Entonces, todos los gases no reaccionan. Esa es la primera suposición. Entonces, eso ya nos va a llevar a cometer cierto error, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero va a facilitar los cálculos, como les había mencionado. Son inversamente proporcionales, ¿no? Entonces, solamente se permiten los gases no reactivos. Voy a cambiar esto por este mejor, así. Esta es la primera condición que estamos cumpliendo. Listo. Después, eh, este modelo gaussiano tiene o supone, por eso dice hipótesis aquí, supone una dispersión isotrópica. ¿A qué se refiere? Todo esto sucede de forma uniforme, dice. No hay caos aquí. ¿Ya? Todas las partículas, en este caso, todas de forma uniforme están aquí, en esta pluma. ¿Ya? De forma uniforme. Por eso hay varias campanas de Gauss, así. Si no fuera uniforme, no existirían estas campanas de Gauss aquí. No habrían estas, ¿no? Entonces, por eso esa suposición es muy importante. En este caso, aquí. Por eso es una distribución isotrópica, ¿ya? Y va de la mano con la segunda condicionante, que es la dispersión es pasiva. O sea, para que la dispersión sea isotrópica, la dispersión tiene que ser pasiva. Algo así como en los fluidos líquidos, la distribución, cuando un flujo es laminar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces se está distribuyendo, si colocaras un colorante, se distribuiría de forma uniforme, ¿no es cierto? Y cuando el flujo de un fluido es turbulento, entonces si colocamos un colorante, también así va a ser, no hay ningún patrón, ¿no es cierto? Entonces no se cumpliría esto de acá, ¿ya? Entonces estos dos van de la mano, ¿ya? Y la condicionante más importante. Este modelo básico está hecho para una fuente puntual. En este caso, la fuente puntual sería la chimenea. Está fija, ¿ya? Y por eso se le llama puntual, ¿ya? Es la fuente puntual aquí, ¿ya? Entonces, el modelo ya hemos abarcado las características principales y las condiciones, obviamente, que se está, en este caso, anulando, en qué fenómenos no se va a tomar en cuenta en el modelo que estamos estudiando, ¿no? Entonces, como siempre, valga la redundancia, a mayor, ¿cómo sería esto? A mayor expresiones o fenómenos anulados de un modelo, entonces en este caso mayor va a ser el error, ¿no es cierto? ¿Ya? Así funciona. Entonces, o para cumplir la inversa de la proporcionalidad, a menos fenómenos físicos tomados en cuenta, mayor error va a ser. Así creo que queda mejor también, ¿no? Entonces, ahora, continuamos con las hipótesis, ¿ya? Normalmente para este tipo de modelos básicos se toma en cuenta lo que son los terrenos planos, ¿ya? O sea, estos modelos funcionan más, por ejemplo, en el área rural, por ejemplo, ¿ya? Donde puedes encontrar un terreno plano, ¿ya? Porque basta que haya casas, estos modelos ya tienen cierto error, ¿ya? Hay que añadir ciertas expresiones, hay que añadir ciertos coeficientes, correctores, etcétera, para ir reduciendo, en este caso, el error que se cometa, ¿no? El otro, la otra condicionante es esta de acá, ¿ya? Las condiciones son estacionarias, ¿ya? ¿A qué se refiere la condición estacionaria? Está en equilibrio, todo lo que entra es igual a todo lo que sale, ¿no? En la pluma aquí.
no hay acumulación de nada, ¿no? Todo está fluyendo, así, por eso es estacionario, ¿no? Después, el vector velocidad, ¿ya? O sea, se refiere a este. Aquí estaría el vector velocidad, este es. Este es el vector velocidad, esta es la trayectoria del vector velocidad. Este es. Esa es la trayectoria del vector velocidad. Entonces, como menciona en las condicionantes, ya es constante. Esa es la otra suposición, cosa que en un modelo más real no ocurriría, ¿no es cierto? La velocidad en este caso tiene sus factores, ya fricción entre capas, en este caso del fluido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tanto en magnitud, perdón, tanto en magnitud como en dirección, en este caso, más que todo en la magnitud, se mantiene constante, ¿ya? Luego, los parámetros de dispersión, eso en un momento vamos a ver a qué le llaman parámetros de dispersión, es cuando planteamos el modelo, todos son independientes, en este caso, de la altura, ¿ya? Entonces tenemos todo este conjunto de condiciones para el modelo, algunos van a causar, como les había mencionado, la disminución de la precisión en la respuesta del modelo, ¿no? Entonces, con todo eso, ya el modelo gaussiano se plantea de la siguiente manera. Obviamente esto ya está, no vamos a comenzar de cero, porque en eso nos vamos a tardar toda la clase, ¿ya? Este es el modelo planteado, ¿ya? Y obviamente ya está simplificado. Así, a simple vista, aquí hay términos que son, obviamente, les vuelvo a recalcar, todo este modelo, así como está, ya es un modelo analítico, ¿no es cierto? Es un modelo analítico. Inclusive, tal vez, en este caso, la parte analítica ya ha sido resuelta, ¿ya? Pero, ¿cómo ha sido resuelta? Con ayuda de la parte estadística, esto de aquí, estos símbolos deben ser familiares ya para ustedes, aquí estos símbolos de aquí. Esto es sigma, ¿ya? Eso representa la desviación estándar, que enseguida vamos a explicar de qué, ¿ya? Entonces, aquí está. Vamos a explicar cada término. C, a esto, es la distribución de la concentración del contaminante. Las unidades están en gramos por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, como les había mencionado en las ecuaciones, justamente acá, en la anterior clase, es esto. ¿Ya? Obviamente esto ya falta resolver todavía. Este es el planteamiento inicial, ¿correcto? Y habíamos dicho que hay los operadores Nabla, estos que la concentración se distribuye en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Entonces, en base a eso, esto representa la concentración del contaminante. Siguiente, X, en este caso, la distancia del receptor a sotavento. ¿Qué significa eso? En dirección del viento, ¿ya? Entonces, aquí está X. Aquí en la gráfica vamos a explicar. Aquí está. Aquí está. Este es el eje X. O sea, la dirección del eje X está aquí. Así. ¿Ya? Obviamente el eje Z está aquí. Ups. Y el eje Y está aquí. Así. ¿Ya? Entonces el eje X es el que se está ocupando de la distribución, en este caso, de acuerdo al movimiento de la masa de contaminantes que está saliendo de la chimenea, ¿no? Entonces, eso es X, que no está, obviamente, como ustedes están viendo, no está en la ecuación, ¿no es cierto? Justamente porque es el que está, en este caso, a cargo de la dirección del viento, en este caso de la dirección de la velocidad de movimiento de la masa de contaminantes.
¿ya? En cambio, Y ya es la distancia del receptor perpendicular al eje de simetría de la pluma. X representaría el eje de simetría. Perpendicular, aquí está, eje Y, ¿no? Es la distancia entonces de la pluma aquí, en este caso, de la campana sería, ¿no? Después tenemos el Z, que es la altura del receptor, y justamente les estaba explicando eso. Aquí está Z, la altura, ¿ya? En este caso, ambos, los tres tienen obviamente unidades de metro, ¿no? Después tenemos a Q, que es la tasa de emisión, o sea, el caudal másico, en este caso de emisión. Aquí está, esta expresión es de acá. Aquí está, ¿no? El caudal másico de la emisión de los contaminantes, ¿no? Luego tenemos al término U, que es la velocidad del viento a la altura de la emisión. ¿Ya? Aquí está el término U. Aquí está, ¿no? Entonces, a la altura de la emisión, dice, justamente aquí, es justamente donde lo requerimos, esto de aquí. Esto aquí. La velocidad del viento ahí se tiene que medir, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? HEF. Ya habíamos explicado esto anteriormente, ¿no es cierto? Es la altura efectiva, o sea, la altura total aquí. Esta es la de línea amarilla, que representa la altura de la chimenea más el delta H, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, la altura generada del penacho se llamaba también, ¿no es cierto? La elevación de la pluma también. Eso es HF. Y aquí está lo que les estaba explicando. Estos son los coeficientes de dispersión. Sigma Y y sigma Z. ¿Ya? Sigma Y y sigma Z están a cargo de estas campanas de Gauss que se están formando aquí. ¿Ya? Aquí. En el eje X, perdón, en el eje Y en el eje Z, porque X representa a la distribución, al movimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces en Y en Z está a cargo la distribución normal de Gauss de las partículas, entonces. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Todo claro entonces, ¿no? Bueno, entonces continuamos abajo. Aquí. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a empezar a hablar sobre cada término de este modelo. ¿Ya? Vamos a comenzar a hablar sobre la velocidad del viento, que en este caso sería este de acá. Este de acá. ¿No? Es la velocidad del viento. Entonces, ¿qué características tiene? La velocidad del viento es una variable que depende de la altura. ¿Ya? ¿Cómo depende de la altura? En este perfil podemos ver. ¿Ya? Mientras más abajo midamos la velocidad, en este caso, va a ser menor. ¿Por qué? Porque la parte de abajo ya tiene contacto con la superficie. Y quiérase o no, sea líquido o gas, cualquier, en este caso fluido, tiene fricción con la superficie, por lo que la velocidad va a disminuir mientras se acerca a la superficie de contacto y va elevándose a medida que se aleja de ella, ¿no? Entonces, no solamente es de las, o más bien, en esta superficie, los obstáculos que causan eso son los siguientes, ¿ya? Pueden ser árboles, pueden ser casas, etcétera, etcétera, ¿ya? La cuestión es que todos esos factores causan una variación de la velocidad, ¿no? Aquí tenemos el siguiente título
que dice de cómo calcular la velocidad del viento, ¿ya? La ecuación que se utiliza para calcular la velocidad del viento está en base a la ley de potencias. ¿Ya? La ley de potencias siempre es en la ecuación plantea una relación con una referencia. ¿Ya? En este caso, miren, se tiene la referencia, o sea, esto es estándar, ¿ya? Una velocidad de referencia a una altura, perdón, a una altura estándar, z, dice aquí, ¿no? Entonces, eh, se necesita esos dos factores primero para poder calcular la velocidad a cierto punto, a cierta altura, ¿no? Entonces, aquí viene este factor importante. A ver, ¿dónde está? Ahora sí. La velocidad para calcular a una altura definida, ¿ya? H sub S. ¿Ya? Vamos a revisar quién era en este caso. H sub S. H sub S es la altura de la chimenea, de la fuente, ¿no? Entonces la velocidad ahí hay que calcular. Entonces necesitamos la altura de la chimenea y los datos estándares. Hay que tener una velocidad de referencia a una altura de referencia, ¿no? Como menciona en esta parte de aquí, ¿ya? Y el término P, ¿qué significa? Es el exponente del perfil, en este caso, del viento. Y se puede calcular de la siguiente manera. Aquí, por ejemplo, los valores de P se pueden calcular en base a varios factores. Uno, el sector donde vayamos a hacer el estudio, ¿ya? Los valores tienen su variación si estamos haciendo el estudio en el área rural o en el área urbana, ¿ya? Ahora, la estabilidad es algo muy importante. Se refiere a la estabilidad más que todo en la parte climática, ¿ya? Cuán estable puede ser, ¿ya? Y eso se clasifica desde una clasificación, perdón, valga la redundancia, desde A, que para, por ejemplo, el valor rural tiene 0,07, y si estamos haciendo el estudio en el área urbana, 0,15, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos el valor para cada uno de estos. Por lo tanto, necesitamos saber este parámetro y este otro para poder tener el valor que requerimos para P y reemplazar aquí, ¿no? De esa manera entonces se hace el cálculo de la velocidad. Después, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la altura efectiva de la chimenea. Les había mencionado ya que normalmente de cualquier tipo, en este caso, de industria que tengamos, ya sean, en este caso, chimeneas, hornos u otros, ¿ya? Los gases siempre tienden a elevarse, como les había mencionado aquí. Aquí, ¿no? Los gases siempre tienden a elevarse, ¿ya? Pero la gravedad también hace su trabajo, ¿no? La gravedad hace que esto tenga un comportamiento así. Entonces, por eso se añade ese término de altura efectiva de la chimenea. O sea, hay que sumarle a la altura de la chimenea la altura de penacho, se llama, que está aquí. Esto, la altura del penacho se llama, ¿no? Entonces, esa corrección se hace, ya por así decirlo. Esa corrección hay que hacer. Hay que sumarle a la altura de la chimenea la altura de penacho para tener la altura efectiva total que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y vuelvo a recalcar esta parte. ¿Por qué ocurre eso? La primera causa es el efecto térmico, ¿ya? Les había mencionado que
el gas está a altas temperaturas comparado con, en este caso, la temperatura de los gases que están en la atmósfera. Por gradiente de temperatura suben, en este caso, las moléculas y partículas que están a alta temperatura. Y obviamente al subir están intercambiando energía con las que están a baja temperatura hasta llegar a un equilibrio, ¿no es cierto? Y por eso se da el perfil, como les había mencionado en la gráfica anterior. Aquí ya se puede calcular lo que es la altura efectiva de la chimenea. Se puede plantear la ecuación como les había mencionado. La altura efectiva es la suma de la altura de la chimenea y la altura de penacho, que justamente era lo que les acabo de mencionar aquí, ¿no? La altura efectiva, entonces, esto es la suma de la altura del penacho más la altura de la chimenea sería, ¿no? Entonces, eso es otra característica muy importante que se tiene que analizar. Después, para el caso, se tiene el cálculo justamente de la altura del penacho, ¿ya? En este caso, la altura de penacho está en función a un conjunto de variables que algunas son también las que acabamos de mencionar anteriormente. Por ejemplo, miren, esto es la velocidad del viento que hemos mencionado, ¿no es cierto? Aquí está. La velocidad del viento y las unidades en metros segundo, ¿ya? Un factor nuevo que vamos a ver es ¿dónde está? La velocidad, en este caso de salida de los gases. Hay que hacer esa medición, a lo que se le llama monitoreo, ¿no es cierto? Hay que hacer esa medición justo en la salida de la chimenea. Hay que medir la velocidad de salida de los gases, ¿ya? Después, ¿qué más tenemos? Tenemos D sub S, que es el diámetro de la chimenea. Aquí está. Unidades en metro, ¿no? ¿Qué más? A ver, veamos la presión atmosférica, P sub A, que tiene que estar en hectopascales. Aquí está, ¿no? Y tiene que estar en hectopascales, ahí está. ¿Ya? Estos son ecuaciones empíricas que igual han iniciado de una ecuación analítica. ¿Ya? Igual es una combinación de la parte analítica y la parte estadística también, ¿no? Luego, los siguientes términos. A ver. T sub S. ¿Ya? T sub S es la temperatura de salida de los gases. Entonces, el que está monitoreando tiene que medir sí o sí esto de acá, ¿no? La temperatura de salida. Después, el otro término, T sub A. ¿Ya? T sub A es la temperatura del ambiente, en este caso. ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que realizarse al hacer el monitoreo, en este caso, de las emisiones de una chimenea, ¿no? Y aquí está repitiendo D sub S. Aquí está D sub S. ¿Qué es esto? ¿No? Que es el diámetro de la chimenea en este caso. Entonces, todos esos factores es para calcular la altura del penacho, que es esto. Esto de acá. Ups. De aquí a aquí, esto de acá, ¿no? Que representa la media, la posición media. No podemos calcular aquí o aquí, ¿no es cierto? Entonces es una posición media que tenemos de cómo se está comportando las emisiones de los contaminantes. Volvemos hasta aquí.
Ya, entonces hemos hecho la caracterización de la altura de penacho, ¿no? Ahora, sobre los coeficientes de dispersión. En este caso, los coeficientes de dispersión tenemos, les había mencionado, eh, el sigma. ¿Ya? Aquí está anotado mal, lo voy a corregir antes de subirlo en la diapositiva. ¿Ya? Esto es sigma z y en este caso sería sigma y. Aquí esto está mal, lo voy a corregir, ¿ya? Estamos hablando de qué? Lo que habíamos hablado antes de la ecuación, los coeficientes de dispersión. Aquí está, aquí abajo. Sigma y, sigma z, que corresponden a los coeficientes de dispersión lateral y vertical. Aquí en el ejemplo, esto sería lateral, que es sigma y esto es sigma z, hacia arriba, ¿no? Ahí se está aplicando la, en este caso, distribución de Gauss, que está haciendo que la concentración de los contaminantes tengan un comportamiento de la campana de Gauss, ¿ya? Después, aquí, ¿no? Entonces, como les había mencionado, estas desviaciones estándar están haciendo que este experimento, este análisis sea de tipo gray box, como les había dicho, una combinación entre lo analítico y lo estadístico, ¿no? Y como les había mencionado, determinan la curva en cada distancia establecida aquí, como está. A ver, un momento. Ahí está. Entonces, eso implica, ¿ya? Sigma Y y sigma Z construyen, a ver, creo que siguen ingresando, ahí está, ¿ya? Sigma Y sigma Z, entonces, son los factores que implican la dispersión, que analizan la dispersión mediante las curvas, mediante la formación de curvas de Gauss a distintas distancias dadas, ¿no? Entonces, es muy importante recalcar esto de aquí. Ya, vamos a aclarar esto de aquí. Esto, ¿ya? Este modelo, como les había mencionado, está analizado para unas condiciones muy, muy tranquilas, valga el término, ¿ya? Que arriba mencionábamos, tenía que tener un comportamiento, en este caso, uniforme, ¿ya? En este caso se debería a esto, a ver dónde está. En las condiciones. Aquí. Dispersión isotrópica y dispersión pasiva, ¿ya? Entonces, eso lo vuelve ya muy ideal al modelo, pero solamente tendríamos que realizar este modelo cuando las condiciones climáticas así nos refieran, o sea, no tendría que estar, no tendría que haber una tormenta, no tendría que haber vientos muy turbulentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa condición, el modelo va a funcionar en una manera que no cause mucho error en la predicción de los resultados que se necesitan. Bueno, entonces, dicho todo eso, ya hemos llegado a la parte de la aplicación del modelo. Volviendo a los apuntes de la anterior semana, en lo que estábamos, aquí estamos, aquí. Ya hemos identificado el modelo, ¿no es cierto? Ya hemos hecho la identificación del modelo, ya hemos identificado el fenómeno físico, ¿no es cierto? Ya hemos propuesto la ecuación del modelo, aquí está. Ya hemos hecho todo esto entonces. Después, ahora queda resolver la ecuación mediante simulación. Aquí estamos. A ver, un momentito, si me permiten, para poder rayar y se pueda ver. Aquí está. Nuevamente. Ya hemos identificado el fenómeno físico. Ya, sus condiciones, todo ya hemos identificado. Luego ya hemos propuesto la ecuación, ¿ya? Que es un modelo gaussiano, una combinación
de la parte analítica y estadística, ¿no? Y luego estamos ahora entrando a este punto de aquí, ¿ya? Vamos a hacer la resolución del modelo mediante simulación. Hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Bueno, espero que se esté comprendiendo entonces, ¿ya? Entonces les había mencionado, ¿ya? Que la parte de simulación representa a una calculadora que desde los tiempos anteriores, ¿ya? Ha ido evolucionando esta calculadora, ¿no? Ya les había mencionado que esta calculadora sirve para acelerar operaciones matemáticas que ya son muy complejas para nosotros, que las resolveríamos, pero en mayor tiempo, ¿no es cierto? Ya les había mencionado el ejemplo básico de que podemos sumar 3 manzanas más 2 manzanas, nos dan 5 manzanas, ¿no es cierto? Pero ahora, si nos dan 3.567 manzanas y luego 10.737 manzanas, hay que sumar eso. Lo vamos a lograr, podemos sacar un lápiz, podemos estar haciendo, pero el tiempo es la cosa. Entonces, para eso agarro una calculadora, anoto los 2 dígitos, sumo y ya tenemos el resultado. Para eso, entonces, esta es esta parte, ¿no? La simulación, ¿no? Entonces, luego eso, como les había mencionado, luego la calculadora ha ido evolucionando a ordenadores, donde tenemos software muy, muy avanzado como es el MATLAB, ¿no es cierto? Que trabaja de manera matricial para resolver cualquier tipo de problema numérico, ¿ya? Y también tenemos las hojas de Excel, ¿ya? Tanto MATLAB y Excel son simuladores no específicos, por así decirlo. Entonces tú tienes que construir ahí adentro todo el modelo, todo, desde las ecuaciones, todo eso. El que nosotros vamos a utilizar es un modelo específico. Ya, aquí está, a ver, vamos a ver. Se llama, este es el primer modelito que he encontrado, ya se llama el Screen View. ¿Ya? Entonces, ¿qué características tiene este modelo? Había olvidado anotar eso, ¿ya? Es un modelo, perdón, es un software específico, ya. Aquí vamos a anotarlo. A ver, aquí lo anotaremos. Es un software específico, ya. O sea, ya está construido la parte del el modelo matemático, ya está introducido todo eso, ¿no? Y muchas características más. Lo que nosotros solamente tenemos que hacer es introducir datos y como en la calculadora presionamos igual y ya tenemos todos los resultados que nos conciernen, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué características se tiene? Primero que nada, a ver, como es específico el Screen View, utiliza ya un modelo específico, ¿no? Y este es el modelo gaussiano de dispersión, justamente el que acabamos de analizar hace un momento, ¿no? Después, este Screen View, lo que sí se puede modificar son algunas cosas como el terreno, por ejemplo, el tipo de terreno, ¿ya? Si hay terrenos elevados, si el terreno es complejo, etcétera, etcétera. Eso sí se puede modificar ahí, ¿no? Entonces, en base a esta elección, ¿ya? El modelo va a ser simple o va a ser complejo, ¿ya? Como les había mencionado, mientras más fenómenos físicos vayamos eliminando de nuestro modelo, entonces este va a ser más simple, pero va a causar más error. Y entre más fenómenos físicos mantengamos, va a ser complejo el modelo, pero la precisión va a ser alta, ¿no? De esa manera entonces. Después, los resultados, ¿ya?
¿Cómo se maneja la parte justamente? A ver, para que me entiendan, vamos a volver aquí a la hoja, perdón, no a la hoja, a la pluma, perdón, aquí, ¿ya? El análisis para los resultados se toma una distancia aquí, ya sea discreta, continua o al azar, ¿ya? O sea, en este momento lo que yo he dibujado es más o menos uniforme. Las curvas de Gauss están uniformes aquí. O sea, el comportamiento del contaminante vamos a poder analizarlo de forma uniforme, ¿ya? A eso se refiere cuando les menciono esta parte. Esto de acá. ¿Ya? Los resultados, o sea, las concentraciones que vamos a obtener son a distancias discretas o automatizadas. Cualquiera de los dos, ¿ya? Podríamos comprender de que los modelos se pueden estudiar de dos formas o se puede analizar de dos formas. Ya sea lo discretizas, o sea, vas colocando puntos fijos, así, ¿no es cierto? O, en este caso, puedes hacer un modelo analítico donde analizas todo, valga la redundancia, perdón, de forma continua, ¿no? ¿Ya? De esas dos formas, entonces, se puede analizar acá. ¿Qué más tenemos? Este software, ¿ya? Permite estimar las concentraciones máximas, ¿ya? De distintos contaminantes a distintas distancias, ¿no? Entonces, esas son las características del software que vamos a manejar. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna duda. Si alguien está en su computadora, va a ser sería que pueda abrir una ventana del explorador porque vamos a entrar al tutorial de cómo descargar esto antes de ingresar al planteamiento del problema, ¿ya? Entonces, para esto también les he preparado, ¿dónde está? Aquí está, un tutorial. Aquí está, ya lo tengo abierto, ¿ya? Este tutorial es para que ustedes vean cómo se hace la descarga y la instalación del ScreenView, ¿ya? Entonces, aquí está el link de descarga. Ustedes lo copian. Aquí vamos a copiarlo. ¿Dónde está copiar? Aquí está, creo. Entonces, así. Vamos a abrir una ventana, un momentito. Esta va a ser. Aquí. Ahí va a abrir directo. Ahí está. ¿Ya? Entonces van a entrar, perdón, a este link. Y aquí está la página de donde ustedes pueden realizar la descarga. Como el tutorial indica, ¿ya? Aquí está. Hay que hacer clic en download. Aquí está. En esta página está aquí. A ver. Aquí. ¿Ya? Le haces clic a esto y te va a salir, en este caso, vas a comenzar a descargar ya. Sencillo. Si le haces clic, comienzas a descargar. Pero a la vez te sale aquí la registración y la activación. Sí o sí tienes que hacer la registración y activación, ¿no? En este caso vas a hacer clic aquí en registración y activación y te va a salir la siguiente ventana. Aquí dice que tienes que llenar todos tus datos, ¿no? Todos, tu correo, todo. Y luego le das, en este caso, a ver, aceptar, ¿dónde está? Aquí está. Aquí esto mismo es. Ya se abre otra ventana y vas a llenar, en este caso, vas a registrar todo. Ya, ahí está. Vas a colocar la clave de seguridad de esto, el CAPTCHA, y luego vas a colocar submit, ¿no? Entonces, con todo eso, ya, en mi caso ya no lo voy a hacer porque ya está.
Por eso también lo he preparado esto. Una vez que coloques Submit, aquí está, miren. Llenas todos los datos, llenas el captcha, presionas Submit y después te va a llegar ya a tu correo. Aquí miren, este es el ejemplo. Voy a amplificarlo un poquito. Ahí está. ¿Ya? Te va a llegar a tu correo con el que te hayas registrado. Te va a llegar la clave para poder abrir, en este caso, el software. Eso lo guardas, ¿no? Esta ventana lo vas a guardar de tu correo. Y entonces, una vez que ya ha descargado, entonces lo único que tienes que hacer es doble clic aquí. ¿Ya? Después, como en cualquier software, te va a pedir que ejecutes. ¿Ya? Luego, en este caso, va a salir la pantalla de instalación. Ya va a empezar a cargar. Después de eso, van a presionar Next. Así sencillo, como cualquier software, como les menciono, ¿no? Después sale aquí las condiciones, los términos de la licencia gratuita, ¿no? Entonces le colocas aceptar, leen las condiciones y le dan a siguiente. Una vez que hayan hecho eso, les va a salir en la pantalla donde te va a confirmar aquí. Ya tienes que anotar el correo con el que te hayas registrado. Anotas el nombre, tu nombre puedes colocar, ya ahí en organización. Y colocas Next, ¿no? Entonces aquí te va a pedir el folder de instalación. Normalmente lo tienes que dejar así, ¿no? Para evitar cualquier tipo de confusión de tus programas instalados, ¿no? Entonces le colocas siguiente y aquí está. En este caso los tutoriales. ¿Ya dónde vas a instalar los tutoriales? Dice igual de forma automática. Tú coloca simplemente Next. Después, aquí ya te da el resumen, ¿ya? De todo lo que has aceptado y finalmente tienes que comenzar la instalación. ¿Ya? Una vez que instales, te va a salir esto que dice finalizar. Y en tu escritorio va a aparecer esta carpetita. ¿Ya? Esta carpetita va a aparecer y tienes que abrirlo. Ahí adentro va a estar ya la aplicación. A ver. Aquí está. Miren. Aquí está. Le haces doble clic a esto y ya tienes la aplicación. Pero en el caso de ustedes, ¿qué es lo que va a salir? Te va a salir esta pregunta. Tienes que registrarte, va a decir, ¿no? Entonces tú le dices sí. Y en la ventana del correo que les mencioné anteriormente, copian el código aquí y lo pegan. Y simplemente tienen que hacer OK. Y ya va a abrir el programa. Esta es la ventana de inicio. Y le presionas OK, ¿no? Entonces de esa manera se abre el programita que vamos a utilizar ahora, que es este, ¿no? Entonces hacemos clic. En mi caso ya no va a salir el mensaje de registrar porque ya está registrado. Le presionan OK. Y ahí está. La interfaz es sencillita de esto, ¿no? Bueno, entonces ya en unos pocos minutos ya les he explicado cómo se va a instalar el programa y cómo hay que abrirlo. No se olviden de hacer el registro, si no les va a molestar en el software a cada rato, ¿no? Entonces, volveremos a la parte del avance. Aquí, el problema, ¿ya? Vamos a plantear el siguiente problemita. Menciona que hay una chimenea industrial y aislada, dice. ¿Ya? Está situada en un entorno rural. Origina un impacto en los terrenos cercanos, menciona. Ese es el problema, ¿no? Estamos planteando ya el problema. Entonces, ¿qué datos necesitamos? En base a lo que hemos avanzado, podemos analizar lo que necesitamos. Por ejemplo, aquí dice el radio, ¿ya? El radio de emisión de gases.
¿ya? Esto, como se le llama, ya ustedes ya conocen esta terminología, eh, monitoreo, ¿no es cierto? En el monitoreo ya hay que establecer el radio de la emisión de los gases, ¿no? Después hay que ya hacer la medición de la altura de la chimenea, ¿no es cierto? Arriba ya hemos mencionado, ¿no es cierto? Aquí en varios puntos requerimos la altura de la chimenea. Por ejemplo, aquí donde está, para la velocidad, aquí necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos para calcular la velocidad del viento, entonces, ¿ya? Después, ¿qué más? Necesitamos el diámetro interno. El diámetro interno, ¿en dónde necesitamos ese dato? Aquí, ¿no? El diámetro de la chimenea, ¿ya? Para la altura de penacho necesitamos para la ecuación de Holland. ¿Qué más? La velocidad de salida del gas de chimenea. La velocidad del gas de salida necesitábamos en varios puntos, ¿no? A ver, ¿dónde está? Perdón. Aquí, ¿dónde está la velocidad de salida? A ver, un momentito. Del gas, la velocidad de salida del gas necesitamos. ¿Ya? Esta es la velocidad del viento, ¿no es cierto? Aquí está. B sub S. Igual es necesario para calcular la altura de penacho, entonces. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la temperatura del gas. ¿Dónde necesitamos? Igual para calcular la altura de penacho. La altura de penacho realmente es lo principal, ¿no es cierto? En el modelo, aquí, en esto, esta altura de penacho, ¿no? Esto de aquí, que va a representar toda esta parte de aquí. Bueno, ¿qué más necesitamos? Necesitamos la temperatura del aire circundante, que igual es para la altura de penacho, ¿no? Aquí está. La temperatura ambiente también se lo denomina, ¿no? Entonces las unidades aquí están en las que hay que introducir, ¿ya? Al modelo correspondiente. Bueno, entonces se ha realizado el monitoreo correspondiente, ¿ya? Se ha tomado los datos correspondientes para realizar el análisis, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué necesitamos? A ver, primero, el análisis nos dice que el tipo de fuente que vamos a estudiar es puntual, ¿ya? Habíamos dicho que el modelo de Gauss, ¿ya? En este caso, el modelo que acabamos de estudiar es para un modelo de tipo puntual, una fuente puntual tiene. Y esa fuente tendría que ser la chimenea, ¿no es cierto? Después, para los coeficientes de dispersión, necesitamos este dato igual importante, si es urbano o rural, ¿no es cierto? Ya en este caso, la industria se encuentra en el área rural, ¿ya? Después tenemos la altura del receptor. Se está midiendo 1.7 metros, ¿ya? La tasa de emisión, la velocidad de salida de los gases de la chimenea alcanza a los 10 gramos por segundo. Después, la altura de la fuente, en este caso, va a ser 15 metros. Estamos hablando de la chimenea, ¿no es cierto? Estamos hablando de la chimenea. El diámetro de la fuente o de la chimenea, ¿ya? Ahí está, 0,4 metros es. Después, ¿qué otro dato se ha realizado en el monitoreo? ¿Ya? Se tiene la velocidad de salida, ¿ya? Se tiene la velocidad de salida, en este caso que es 25 metros sobre segundo. Ojo, ya es muy importante estos dos datos, la tasa de emisión, o sea, el caudal másico de los contaminantes, o de cada contaminante puede ser, ¿ya? Y también la velocidad de salida, ¿no? En metros sobre segundo. Después se tiene la temperatura justo en la salida de la chimenea, 325 Kelvin, ¿ya? Luego
se tiene la temperatura ambiente ya de 293 Kelvin también. ¿Ya? Ahora, estos dos términos ya los vamos a dejar para más adelante, que es sobre el software. ¿Ya? Eh, esto también. ¿Ya? El terreno que es simple. ¿Ya? Aquí también, que es plano también esta parte. ¿No? Esto lo vamos a ver en el software en un momento más. ¿Ya? Después, las distancias. Como les mencionaba, el del penacho, en este caso, se van a medir de la siguiente manera. Las distancias se toman como mínimo a 1 metro y también como máximo cada 1000 metros. ¿Ya? Las distancias discretas, ¿ya? De acuerdo a su análisis, se tiene 235 metros. ¿A qué se refiere la distancia? Obviamente la distancia de la chimenea hacia lo que se está expandiendo. A ver, vamos a colocar aquí, vamos al dibujo nomás. Cuando hablamos de distancia, ya estamos hablando de esto. En el eje horizontal, esta parte, a ver dónde está. Desde la chimenea hasta donde se está. Esto, por ejemplo, esto puede ser una distancia, ¿no? Hasta aquí. Esas distancias están discretizadas así. Se va a estudiar en cada punto. Así. Así. Y en cada punto va a haber su curva de Gauss. Así como esto, y así, etcétera. Para este sería este, y para este sería este. ¿No? Entonces, de esa manera se va a hacer la discretización. Por eso nos pide esa distancia. Bueno, con todo eso, entonces el monitoreo también, en los resultados del monitoreo se tienen algo muy importante, los contaminantes aquí. ¿Ya? De esa chimenea está saliendo dióxido de nitrógeno, partículas, ¿ya? Y monóxido de carbono está saliendo. Aquí están las concentraciones respectivas, ¿ya? Entonces, con todo eso, ya vamos a ir aquí al software. Vamos a colocar nuevo. Vamos a guardar. Este va a ser el ejemplo 001. Esto igual lo voy a subir. ¿Ya? Ahí está. Entonces, como les había mencionado, así como el software es sencillito, así también ya he especificado muchas cosas. Y hay algunos otros factores que sí puedo modificar, que son los que vamos a modificar acá. Y como les recalcaba, este software está en base al modelo gaussiano que hemos planteado. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con esto. A ver, aquí hay opciones que dicen Next. Primero llenamos esto, luego presionamos Next y se van a ir abriendo otras ventanas. ¿Ya? Para el caso, el tipo de la fuente, dice aquí. ¿Ya? El tipo de la fuente es puntual en base a los datos que tenemos aquí. Aquí está. Es puntual. ¿Ya? Entonces eso lo dejamos ahí. Después, para el coeficiente de dispersión, como les decía. ¿Ya? En dónde estamos encontrados la ubicación. Aquí está. Es en el área rural. Entonces eso lo dejamos también aquí en la parte rural. ¿Ya? Después, ¿qué más necesitamos? A ver, necesitamos la velocidad de emisión en gramos sobre segundo está. Vamos a ver dónde está la velocidad de emisión. Esta es tasa de emisión. 10 gramos por segundo. Entonces aquí anotamos 10. ¿No? Ahora, ¿qué más? El siguiente. Aquí, esto dice stack height, dice. ¿Ya? ¿Qué será el stack height? Es la altura. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver. Aquí. La altura de la fuente. Perdón, en este caso, a ver dónde está. Stack, este es. Porque aquí, miren, hay el stack inside diameter, dice. ¿No? Entonces, esta es la altura de la chimenea y este es el diámetro de la chimenea. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a colocar, ¿dónde está?
¿Dónde está? Altura y diámetro. Aquí está, 15 y 0,4 vamos a colocar. El software solamente funciona con coma. Ya no les va a dar con el punto. Eso van a tener cuidado. Después, la velocidad dice, ¿no? La velocidad de emisión del gas. Que está, ¿dónde está? A ver, aquí está. La velocidad de salida. 25 metros sobre segundos. Ahí está. ¿Ya? La salida del gas, dice aquí, ¿no? La temperatura de la salida del gas. Que nosotros hemos, aquí está, 325. Ahí está, a ver, 325. Y en este caso, la temperatura ambiente, que por default, por defecto, aquí sale 293. Que en nuestro caso también es 293, ¿no? Entonces lo dejamos así. Ahora, esta parte, ¿ya? Está hablando del receptor, ¿ya? En este caso, obviamente, es la atmósfera circundante, ¿no es cierto? Respecto al el punto de dispersión, en este caso la chimenea, la salida, ¿no es cierto? Esa altura, en este caso, es la siguiente. La altura del receptor, entonces, es 1,7 metros. Aquí colocamos 1,7, así hay que anotar, ¿no? Listo. Ya hemos llenado toda esta parte, entonces lo que corresponde es colocar aquí Next. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta esta parte. Todo claro. Inge, una consultita. Adelante, adelante. La temperatura puede variar, ¿no es cierto? Sí. ¿A qué refiere más o menos la pregunta? Que si varía espacialmente. Por ejemplo, si digamos estamos en un área urbana, Ajá. en la ciudad de Tarija, no es lo mismo una área urbana en La Paz. Exacto, exactamente. Entonces, sí o sí hay que hacer el monitoreo de esa variable, ¿no? Ya, ahora, la temperatura, como les había mencionado, este modelo es muy básico. Tiene que hacer una especie de promedio simplemente, ¿no? La parte de la temperatura ambiente, ¿no? Porque en realidad, dependiendo las masas de aire, también la temperatura va variando, ¿no? Inclusive en este mismo modelo. Es por eso que justamente este modelo va a tener su primer error ahí, ¿no? Porque solamente está tomando en cuenta un valor puntual de la temperatura. No está tomando en cuenta un perfil de temperaturas de acuerdo al comportamiento de la masa de aire del lugar de estudio, ¿no? Bueno, ¿alguna consulta más? Adelante. Si alguien quiere participar, quiere acotar algo también, adelante. Muy bien, continuamos entonces. Ya hemos llenado esta parte, como les mencionaba, entonces pasamos a lo que es siguiente. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿ya? Opciones del terreno. En inglés es esta terrain options, ¿no? Podemos hacer el estudio, en este caso, en un terreno simple, ¿ya? Podemos hacerlo en un terreno complejo, ¿ya? En un terreno complejo, ¿a qué se refiere? Debe haber, qué sé yo, quebradas, terrenos altos, bajos, ¿ya? Árboles, etcétera, ¿no? Y aquí puede ser la combinación también de ambos, ¿ya? Nosotros en este caso vamos a estudiar esta, ¿ya? La combinación de ambos, ¿ya? Obviamente, muy ideal sería que un terreno en el área rural sea totalmente plano, ¿no es cierto? Siempre hay árboles, en este caso lomas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a tomar esta opción para este ejemplo. ¿Qué más?
para esta parte, como les había mencionado, ya en esta parte vamos a tocar la opción de Full Meteorology, ¿ya? O sea, la parte en la que se analiza los vientos, por ejemplo. Necesitamos la velocidad del viento aquí, ¿ya? Justamente en el modelo entra la velocidad del viento, ¿ya? Como les mencionaba, también el modelo responde mejor cuando es más espontáneo, por así decirlo. En un caso demasiado ideal es que el aire estuviera quieto, o los componentes del sistema que estamos estudiando de la atmósfera están quietos, ¿no es cierto? Eso es muy ideal. Entonces nosotros vamos a tomar ya con la velocidad del viento, y obviamente el modelo también considera esa variable, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, ya está aquí. La parte de esta parte, como les había mencionado, esto de aquí, ¿no? Full Meteorology, eso se va a colocar, ¿ya? Después, las operaciones del terreno, en donde está, lo vamos a colocar como simple, ¿ya? A ver dónde está. Aquí está. El terreno, el terreno va a ser plano, ¿ya? En esta parte vamos a suponer eso, ¿ya? Como les menciono, ustedes también podemos suponer esto también. Vamos a poder cambiar eso, todo eso, pero por ahora lo dejaremos ahí, ¿ya? Vamos a colocarlo como un terreno totalmente plano, ¿ya? Entonces, ¿qué sigue? ¿Ya? Hay que colocar estos datos. Por ejemplo, las distancias automáticas aquí. ¿Dónde va eso? ¿Ya? Aquí dice Automated Distance, dice, ¿no? Entonces aquí hacemos clic y también al discreto, ¿ya? En ambos casos, ¿ya? Entonces, eso lo dejamos así y vamos a lo siguiente, ¿ya? El terreno complicado, como les menciono, ya lo vamos a obviar que hay demasiadas complicaciones en el terreno. Por ejemplo, como aquí mencionan en el dibujo, terrenos muy altos, etcétera, etcétera, árboles, etcétera. Vamos a pasar al siguiente. Esto no vamos a modificar todavía, ¿ya? En este caso, aquí, en las distancias automatizadas, ¿ya? Aquí esto hay que hacer clic y aquí hay que colocar lo que menciona en el monitoreo. Como mínimo 1 metro y como máximo 1000 metros. Eso hay que colocar aquí. 1 y aquí 1000. ¿Ya? Después, también tenemos las distancias discretas, ¿ya? Aquí está, vamos a colocar. Aquí es el siguiente, o sea, voy a presionar aquí, siguiente. Aquí ya se está anotando, ¿no es cierto? Aquí menciona, ¿no? De la chimenea, las distancias que se está tomando. Miren, aquí está. No puedo maximizar, el software no me deja, pero aquí está. Aquí está la distancia mínima, ¿ya? Y aquí está la distancia máxima, que sería 1000. ¿Ya? Después de eso, aquí siguiente hacemos. Estamos en las distancias discretas, ¿ya? Esto más que todo, a ver dónde está el dato. Aquí, 235 metros, cuando hay obstáculos, ¿ya? Eso se puede referir a casas, árboles, etcétera, como les menciono, ¿no? Pero de una manera mínima lo va a tomar esto, ¿no? A ver qué valor teníamos. 235 metros. Ahí está. ¿Ya? Estos dos de aquí, estas dos opciones de aquí que ven, ¿ya? Que está justamente es esto, downwash. El downwash se utiliza, vamos a estar viendo ejemplos, vamos a hacer, ¿ya? Pero por ahora solamente requerimos un resultado básico nomás, ¿ya? El downwash es cuando hay, por ejemplo, justamente lo que mostraba en esta imagen, en el complejo, aquí, ¿ya? Hay, en este caso, montañas altas, puede haber tal vez edificios, árboles, ya que realmente estén perjudicando o no perjudicando, sino obstaculizan el flujo de aire, ¿ya? Entonces, en ese caso,
se utiliza el downwash. Hay que dar las dimensiones, ya sea de la construcción o del sector de árboles que haya, etcétera, ¿ya? Pero no vamos a hacer eso todavía, ¿no? En la parte, igual esto de fumigación, ¿ya? Esto implica que hay que calcular, ¿ya? En este caso, si hacemos clic aquí, ¿ya? Y aquí, entonces nos está pidiendo, en este caso, la fuente de donde las partículas van a ir precipitando, ya sea en un ambiente húmedo o seco, ¿ya? Normalmente se ocurre cuando hay fuentes de agua de masas gigantes, ¿ya? Entonces, vamos a suponer, el problema no nos dice nada, no hay esta parte tampoco, entonces, ¿ya? No hay fuentes de agua grandes y tampoco hay, en este caso, construcciones o algún tipo de objeto que sea de gran tamaño que obstaculice este perfil del modelo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, a ver si nos hemos olvidado algún dato. Aquí está. La tasa de emisión del contaminante. Tenemos 4, ¿ya? Así que vamos a ver. Volveremos hasta aquí. Más allá todavía, a ver. Aquí. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos lleno todo esto. Ya está todos los resultados. Aquí también ya está la meteorología. Ya está. Aquí. Esto no vamos a hacer, hemos dicho. ¿Ya? Aquí ya tenemos las distancias. Ya está todo. Aquí. En esta parte, las distancias hemos colocado 235, la discreta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y siguiente. Esto ya habíamos dicho que no. Esto tampoco. ¿Ya? Entonces, cuando hacen, en este caso, en el último clic Next, les va a salir su informe. Aquí les va a informar si todo ya está listo. ¿Ya? Entonces, ya aquí te da el informe. Digamos, el tipo de fuente ya está, todo, ¿no? El coeficiente de dispersión, etcétera. Pero aquí te sale un mensaje. Te dice, el proyecto está incompleto. Vea los detalles, dice. Entonces, los vamos aquí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para el terreno complejo, esto, ¿ya? Esos dos hay que analizar. Esto es un buen informante de algún dato que te haya faltado. Entonces lo cerramos y vamos a complejo terreno, que hemos dicho que no. Así que tal vez algo hemos puesto clic. ¿Ya? A ver. Ah, ya. Entonces, a ver, vamos a ver si lo colocamos aquí nomás. Se anula todo, ¿no es cierto? Ahí, vamos a poner el simple terreno simplemente. A ver qué sale, ¿ya? ¿Dónde está? Ahora sí, siguiente. Vamos a hacer una revisión de todito. Ya, todo está para no volver a revisar o para no tener algún problema. A ver, ahí está todo next. Listo. A ver, vamos a tratar de hacer con simple terreno porque vamos a necesitar otros datos más para esto. Ya, entonces como no tenemos esos datos, haremos para un terreno simple. Y ahí está. Siguiente. Ahí está. A ver, veremos qué nos falta. Todos los datos están completos, dice. ¿Ya? Miren, ahí está el mensaje. Tu proyecto está completo, ya puedes correr la simulación, dice, ¿no? Entonces, clic, ya está. Entonces, hay dos formas de revisar las respuestas. La primera es la gráfica y la segunda, tu base de datos te entrega. Entonces, colocamos aquí y ahí está. ¿Ya? Entonces, aquí como ustedes pueden ver, en el eje horizontal está la distancia, que en este caso teníamos esto, de aquí estaba la chimenea, de este lado estaba, ¿no es cierto? Ya, la distancia horizontal. A ver, ¿dónde aquí vamos a explicar? Aquí en la gráfica mejor voy a explicar. Aquí, ¿ya? La distancia horizontal, esto. Ya, eso es.
Después, ¿qué más tenemos? En el eje vertical tenemos los microgramos por metro cúbico, ya del contaminante que estamos analizando. ¿Entendido? Entonces, este es el resultado. Esto te puede servir ya para sacar conclusiones. Por ejemplo, miren, a los 200 metros, más o menos tenemos como 750 microgramos por metro cúbico. Su máximo alcance está aquí a 300, ¿no? Que debe llegar a unos 790 microgramos por metro cúbico. Y de ahí va bajando, ¿no es cierto? Ya la concentración va disminuyendo. ¿Ya? Y así se distribuye hasta donde dice 1000 metros, ¿no? Entonces es la distancia automatizada que hemos manejado, ¿no? Y para finalizar, esa gráfica, tal vez ustedes quieren hacer, tal vez graficar en otro software, aquí dice output. Entonces aquí tenemos, ¿ya? Toda la información, ¿ya? Sobre la concentración, aquí está en microgramos, ¿no es cierto? Aquí está la estabilidad, que implica el número 1 significa que es muy inestable y así, miren, la estabilidad va aumentando a medida que se va distribuyendo el contaminante, ¿no? Entonces aquí está, en este caso, el informe general de todo el perfil que hemos sacado aquí. ¿Dónde está? De esto, ¿no? Entonces, podemos sacar también aquí, miren, las distancias discretas versus la concentración también. Ahí está, lo que hemos discretizado, ¿no es cierto? Ya, pero aquí es debido a esto, justamente la concentración en ese obstáculo, que en este caso puede ser esa casa que habíamos dicho, ahí tenemos 750 microgramos por metro cúbico. Sería solamente un punto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas dos opciones tenemos. Y bueno, eso sería el primer ejemplito que les puedo exponer sobre los modelos matemáticos que estamos revisando, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna cuestión. Todo claro, entonces, bueno, ya. Entonces, aquí vamos a sacar unas breves conclusiones. Hemos hecho ya todo, hemos analizado todo el modelo, aquí hemos usado ya el simulador y aquí vamos a hacer una conclusión, más que todo, ¿ya? Para comenzar, recuerdan que habíamos hecho el análisis de 3 fenómenos de experimentación, se llama el white box, el black box y el gray box. Este modelo que hemos estudiado es un modelo de tipo gray box, o sea, va a combinar la parte analítica, en este caso, que es el modelo matemático, con las herramientas estadísticas, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esos dos los vamos a resolver en un simulador. Acabo de presentarles al simulador, es el Screen View, ¿no es cierto? Es el Screen View. Ahora, ¿cuáles son las entradas de datos? Bueno, estas son, ¿no? Esto de aquí. Todos los parámetros que necesitábamos para hacer los cálculos. Hasta aquí, con todo esto. Eso sería las entradas, ¿ya? Y los resultados, que en este caso es esta gráfica y toda la base de datos de respuestas que me da el software, ¿no? De todo, en este caso, el comportamiento del modelo matemático, la respuesta, ¿no? Que normalmente nosotros lo entendemos mejor de esta manera, ¿no? La distribución de la concentración, la distribución del contaminante respecto a la distancia de la chimenea
en un radio de 1000 metros, ¿no? Obviamente necesitamos saber la dirección del viento también, como están viendo acá, ¿no es cierto? Si no hay mucho viento, ya saben, tendría que expandirse de forma radial, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta aquí. Muy bien, entonces este video ya lo voy a subir a la plataforma. Ya han debido ustedes revisar la plataforma anterior. Perdón, la plataforma hasta esta mañana ya ha subido el video de la anterior clase, las diapositivas de la anterior clase. Y de hoy también ya lo voy a subir, las diapositivas y el archivito del software más, el tutorial que acabo de hacer. Y el tutorial también para descargar e instalar el software que hemos utilizado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más me falta mencionarles? Ya. De acuerdo al plan de trabajo, ya hemos terminado la unidad 1. La modalidad de evaluación que les he expuesto la anterior vez. Y ya voy a subir esto de acá para la semana 1. Va a haber una tareita, ¿ya? Un trabajito pequeño que vale 10 puntos para esta semana, la unidad 1. También va a haber una evaluación, ¿ya? Sobre falso verdadero, selección múltiple, etcétera, ¿no? Y también va a haber un foro donde vamos a debatir un tema en específico, ¿no? Los tres puntos, los tres modos de evaluación van a tener el plazo de entrega hasta el siguiente miércoles. ¿Está bien? ¿Les parece? 7 días. ¿O es que quieren? Está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Siempre y cuando no sea muy difícil. No, de eso no se preocupen, yo comprendo también. Yo también estoy pasando otros diplomados y una maestría más tengo y a veces el tiempo no alcanza, ¿no es cierto? El objetivo, como les había mencionado, es que nos vayamos con más herramientas, ¿no? Todos los conocimientos que yo les estoy compartiendo, ¿no? Eso es más que todo el objetivo, ¿no? Entonces, una semana, como ustedes me están mencionando, y previo si han tenido alguna urgencia o algo, me avisan con anticipación para tal vez darles un poco más de tiempo. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta antes de finalizar la clase. Muy bien, entonces conmigo nos estamos viendo la siguiente semana con la unidad 2. También ya voy a subir para la unidad 2, ¿dónde está? Ya voy a subir material para que ya vayan leyendo también, ¿no? Se trata sobre el inventario de emisiones. ¿Listo? Entonces, nos vemos hasta la siguiente semana. Que les vaya muy bien y nos vemos el lunes a las 7 de la noche. Hasta luego. Gracias, Inge. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Buenas noches.